al equipo del INSIA, a Paco y a José María, por poder compartir, codictar este año nuevamente el curso con nosotros. Es un trabajo en equipo que nos permite consolidar el trabajo conjunto. Así que estamos muy contentos, y bueno, en esta modalidad no prevista, por lo menos cuando programamos el curso, previo a la pandemia, bueno, tenemos la modalidad virtual, como ha sido usual en el resto de los cursos de la facultad. Primero le haremos una breve presentación un poco de lo que es el grupo de trabajo de vehículos eléctricos, que integramos, bueno, mi nombre es Mario Viñolo, para los que no me conocen, Juan Carriquiri y Federico Arismendi. Y luego, bueno, presentaremos formalmente al profesor Francisco Aparicio Izquierdo y a José María López. Y luego, finalmente, Juan les comentará un poco sobre el cronograma del curso de esta edición. Bien. Entonces, el grupo de trabajo de vehículos eléctricos lo conformamos hace un poco más de 3 años en Facultad de Ingeniería. Trabajamos en diversas áreas, tecnología del vehículo eléctrico y sus baterías, en particular las características tecnológicas de los vehículos híbridos y eléctricos, baterías y otros almacenadores, sistemas y modos de carga, y vehículos eléctricos conectados a la red, lo que se llama V2G, Vehicle to Grid. También nos interesa y trabajamos en temas de estudio de la infraestructura, planificación estratégica de los puntos de recarga, las inversiones necesarias en infraestructura y el análisis de la demanda sobre el sistema eléctrico. Y en estas semanas está llegando un potenciostato que está ahí en esa figura. Estamos armando un laboratorio para ensayo de baterías de vehículos eléctricos que comenzará a trabajar el próximo año. También estamos realizando estudios tarifarios y de mercado, análisis tarifario para la incorporación del vehículo eléctrico, normativa y legislación, y estudios de políticas y herramientas para incentivar los vehículos eléctricos, la movilidad eléctrica y la comparación o benchmarking con políticas y herramientas disponibles en otros países. Fede les va a contar un poco sobre los cursos también que estamos realizando, y finalmente va a culminar Juan y le daremos la palabra a Paco. Bueno, buen día a todos. Bien, como decía Mario, ya hace un tiempo que estamos trabajando en el tema. En el año 2017 comenzó el primer curso con el profesor Carlos Sarmiento, también de la Complutense de Madrid. Después, el año pasado también dimos este mismo curso, junto también con José María López y Francisco, también con dictado con los docentes del grupo de trabajo de vehículos eléctricos. Y bueno, este año le incorporamos una pata más al curso con la parte de hidrógeno. Nos parecía importante también contemplarlo en el temario, y es como el nuevo punto que estamos agregando respecto al año pasado. Y bueno, también estamos trabajando dentro del instituto con estudiantes que están haciendo sus proyectos de fin de carrera. Ya tenemos varios proyectos cerrados. Hicimos un primer trabajo relacionando lo que es un cargador bidireccional para vehículos eléctricos. Estudiamos un poco las funcionalidades del vehículo y las características, y además construimos un cargador para vehículos eléctricos desde cero, que lo tenemos en facultad. También comenzamos a trabajar sobre un software que básicamente permite la simulación de lo que es el consumo de energía del vehículo eléctrico respecto a algunos ciclos de conducción. Estamos ahí trabajando también conjunto con UTE, que hemos hecho algunas evaluaciones de campo, y tenemos un programa bastante robusto que nos permite de alguna manera estimar cuál sería el consumo de un determinado vehículo recorriendo determinado ciclo, determinado camino, que puede ser en principio en la ciudad o un camino que sea más largo, más en ruta, por ejemplo. En eso estamos trabajando hoy en día. Y otro punto importante es el impacto sobre la batería. Estamos también con otro proyecto de fin de carrera donde intentamos modelar cómo es la degradación
de una batería cuando no solo opera, digo, entregando energía a un motor eléctrico para el movimiento, sino también trabajando, inyectando energía sobrante a la red. Sabemos que la batería en ese ciclo experimenta una degradación y es bastante complicado modelar esa degradación. Por eso también, como les comentaba Mario, por suerte vamos a estar apoyados con un equipo para poder hacer nuestras propias mediciones y poder validar estos modelos, pero estamos avanzando a buen ritmo con un modelo propio que nos permita estimar cuál es esa degradación en el tiempo. No sé, Mario, si querés avanzar en la diapositiva. Bien. Bueno, y además estamos trabajando con otras instituciones. Tenemos trabajos con la Complutense de Madrid, con Facultad de Ciencias, con la Politécnica de Madrid también, FEIBIM, también con la Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica, y también estamos participando en UNIT, en el grupo de trabajo que se armó sobre algunas regulaciones sobre normalización de los vehículos eléctricos. Tenemos algunos convenios de trabajo con la Intendencia de Montevideo, donde estamos estudiando básicamente la complementariedad entre la red de alumbrado público y la red de recarga de vehículos eléctricos. Es decir, estamos analizando la posibilidad de que se utilice la red de alumbrado público para poder conectar cargadores para vehículos eléctricos, aprovechando que justamente durante el día la red de alumbrado no circula energía, por lo tanto sería un buen momento para poder aprovechar esa infraestructura. Y bueno, con UTE también estamos trabajando en los aspectos tecnológicos de los vehículos eléctricos, de las baterías, la estructura de recarga y la planificación estratégica. Hace poquito presentamos un paper relacionado a este tema, que tiene que ver con distintos criterios y distintos estudios a emplear a la hora de pensar en cómo debería ser esta infraestructura de recarga, cuáles deberían ser los criterios, de manera de que un usuario, en un escenario futuro donde tengamos una penetración mayor, de alguna manera pueda minimizar sus tiempos de espera, ¿no? Y no tengamos largas colas en las estaciones debido a los tiempos que requieren los vehículos para recargarse. Por ahí vamos estudiando y bueno, ahora le doy el paso a Juan que les va a contar un poquito a presentar un poquito a Francisco Aparicio Izquierdo. Correcto. Bueno, buenos días o buenas tardes para todos. Disculpen, buen día, disculpen. Sí. Hay un compañero que aparentemente le rechazaron el acceso a la charla. Ramiro Escuder, de UTE. Ya Federico lo gestiona. A ver, no tengo a nadie en sala de espera. No sé si... No, pues le rechazaron el ingreso. Que intente de nuevo. No sé si podría intentar de nuevo. Vale, le aviso. Dale, muchas gracias, disculpen la interrupción. Que me mande un correo y lo vemos cómo agregarlo. Dale, gracias. Bien, dale. Bueno, bien. El profesor doctor Francisco Aparicio Izquierdo, quien iniciará ya mismo su intervención, es doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Desde el año 81 hasta el 2015 ha sido catedrático de la universidad. Actualmente es catedrático emérito por la Politécnica de Madrid. Es fundador del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, el INSIA, de la Universidad Politécnica de Madrid, casa de estudio con la cual tenemos un vínculo muy estrecho. Estuve ahí tomando un curso de especialización el año pasado. Y bueno, ha sido Francisco Aparicio director del INSIA durante 22 años, desde su creación en el año 93, y actualmente es presidente de dicha institución. Ha creado también, Francisco, y ha dirigido durante 25 años el máster en Ingeniería de la Automoción de la Politécnica de Madrid. Y bueno, este año ya inicia su 28ª o 9ª o la edición número 30 de forma ininterrumpida, además de algunas que se han impartido en Buenos Aires y por supuesto además de la edición del año pasado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Por supuesto no es un máster, pero es un curso que se brinda
desde acá para profesionales de distintas partes del mundo. De hecho, tenemos en sala participantes de distintos países. Lo tuvimos también el año pasado y este año se repite esa participación de profesionales o especialistas no solo de Uruguay, sino también de otras partes. Ahí te adelantaste un poquito, Mario. Bueno, sí, para terminar con la presentación de Francisco Aparicio, tiene una trayectoria de 45 años como docente en diferentes materias de la carrera de ingeniería, máster y doctorado. Ha sido investigador principal en más de 100 proyectos de investigación, la mayoría de convocatorias competitivas europeas, nacionales españolas y autonómicas, en el ámbito de la seguridad vial, seguridad de vehículos e impacto medioambiental. Ha publicado libros y unos 80 artículos científicos, además de ponencias en congresos. Ha sido fundador de la Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica, que es una federación muy interesante que tenemos en Iberoamérica. Es presidente actualmente de dicha federación y ha sido fundador de la Asociación Española de Profesionales de Automoción, que también preside, si no estoy mal, en esta área. Así que bueno, Paco es un referente sin duda de la automoción y es un gusto tenerlo con nosotros. El profesor José María López, que va a intervenir en la segunda parte del día de hoy, a partir de las 13 horas locales, 18 horas de España. Tal vez cuando comience repase un poco su currículum. Es doctor ingeniero industrial, director del INCIA, director de la unidad de sistemas de propulsión, catedrático de la unidad docente de transportes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno, a las 13 horas podemos repasar nuevamente su currículum cuando haga su elocución. Así que bueno, ya mismo, casi pasándole la palabra a Francisco Aparicio, les comento cuál va a ser el cronograma. Esta semana tenemos lunes, martes, miércoles y jueves. El viernes no tendremos clase. Empieza ahora mismo Francisco Aparicio con el automóvil y la movilidad de transporte. A las 13 horas de Uruguay, 18 de España, comienza su participación José María López. Mañana, martes 6, sigue José María en la primera parte de la jornada. En la segunda parte, Francisco Aparicio interviene nuevamente. También lo hará el miércoles a primera hora. Luego, el miércoles por la tarde, me toca a mí con el tema de baterías, y también el jueves por la mañana. Y cierra la semana con, bueno, ahí está indicado el concepto de hibridación, José María López. Luego, la semana que viene, tenemos el lunes libre y retomamos el martes. Seguimos miércoles, jueves y viernes. Quien inicia el martes es José María López, después Federico Arismendi por la tarde con motores eléctricos, y luego miércoles participa José María López con híbrido paralelo, híbrido serie paralelo. El jueves también inicia José María López, y a la tarde participa con sistemas de recarga, regulación y tarifa Federico Arismendi y Mario Viñolo, y el viernes cierra la jornada José María López por la mañana y por la tarde, y da la clausura del curso a las 19:45 hora española, 14:45 hora local, Mario Viñolo. Así que un poco ese es el desarrollo que vamos a tener del curso en esta edición 2020. Así que es todo por parte de nuestro grupo, del Grupo de Trabajo de Vehículos Eléctricos de la Facultad de Ingeniería. Y sin más,
le pasamos la palabra a Paco Aparicio. Paco, un gusto tenerte con nosotros. Pues muchas gracias a vosotros tres, a los miembros de este grupo de trabajo de vehículos eléctricos y a su director, el profesor Mario Viñolo. La verdad es que felicitaros por la intensa labor que estáis haciendo ahí en esta Universidad de Uruguay y la satisfacción, también expresar mi satisfacción por estar, en este caso por segunda vez, colaborando en este curso. Para mí, desde luego, todo lo que se refiere a actividades con países hermanos, como son todos los iberoamericanos, resulta especialmente grato. Yo inicié actividades en países de ese hemisferio, pues de esas latitudes, pues las empecé pues, a finales de los años 70 y ha sido ininterrumpido mi participación. Creo que desde el año 82 hasta este momento no he dejado ni un solo año de ir por América, por Iberoamérica, por Hispanoamérica, desarrollando alguna actividad. Y como en algunos años he ido 5 o 6 veces, pues ya podéis imaginar las veces que he cruzado el charco. Bueno, para mí, por tanto, el estar hoy aquí pues es algo muy grato. También, hablando de vehículos automóviles, personalmente no estoy desarrollando labor, salvo como lo que he hecho como director del instituto durante muchos años y ahora como presidente, altamente involucrado en el tema del desarrollo de las nuevas tecnologías de los vehículos. El INSIA siempre ha procurado estar un paso más adelante, ahora también lo estamos, un paso más adelante para prever el futuro, pero yo no trabajo directamente en los vehículos automóviles. Lo que pasa es que trabajo en los vehículos eléctricos híbridos, salvo de esos puntos, digamos, de esos puestos de dirección. Lo que pasa es que el vehículo eléctrico, antes de ser eléctrico, es vehículo y por tanto, pues algo me concierne. Y bueno, José María López, que es quien va a llevar la mayor parte de este curso, que es quien me ha sucedido tanto en la cátedra como en la dirección del instituto, la verdad es que es uno de los grandes expertos, desde luego en España, probablemente el experto más reputado en este tipo de tecnologías y con una proyección también europea. Él sí que está desarrollando un trabajo intenso, teórico, práctico, de investigación, de aplicaciones, etcétera, y espero que a todos os resulte realmente muy interesante todo el curso, que además cuenta con la participación de expertos, como habéis visto también, de Uruguay, fundamentalmente. Bueno, pues vamos a empezar con la primera lección. Voy a ver si puedo compartir la presentación. A ver, y me gustaría ahora, cuando le doy a compartir, va a aparecer por aquí, lo que me gustaría saber dónde tengo la posibilidad de tener mostrar nombre de anotadores. Federico, ¿cuál sería la opción? Mostrar nombre de anotadores para tener un puntero. Sí, arriba en las opciones de... Dice grabar, inhabilitar, mostrar nombre de anotadores, ocultar panel, compartir sonido. Anotar, por aquí Anotar. tengo como un lapicito, ¿verdad? Ahí va, exacto. Un lapicito y ahora ¿cuál puedo utilizar así que se vea bien? Nada, con darle ahí ya podré, no lo sé. Con darle a la opción del lapicito, Spotlight creo, ¿no? Bueno, pues entonces, mirar la lección de hoy. Bueno, ahora no me deja eso, ¿no? No me deja abrirla toda, totalmente, no ponerla en modo de... Presentación. Si querés probar con F5 del teclado. Al ponerle el lapicito, el anotador, lo tengo que anular, no me deja desplegarla toda, ¿no? Ahora está desplegada y ahora voy al anotador. Bien. Bueno, pues si veis, el título de hoy no habla de vehículos, no habla de vehículos eléctricos, ni híbridos, ni nada de ello. Pero habla de movilidad, transporte y vehículos automóviles.
Ya sabéis que a los profesores, muchos de los que, algunos por lo menos de los que estáis escuchando, pues, también seréis profesores, nos gusta insertar lo que vamos a contar dentro de un más amplio contexto, pues para entender los fenómenos que pueden ayudarnos a entender sobre todo el futuro, ¿no? ¿Veis la anotación? ¿Se ve la anotación? ¿Se ve cómo muevo el para señalar o no? Sí, Sí, perfectamente, ve. Paco. Se ve. Bueno, pues vamos a intentar dar un panorama. He previsto muchas transparencias, algunas las voy a pasar muy rápido, pero ahí os va a quedar, para que podáis consultarlo. Estamos en un... bueno, a ver, ¿cómo pasa esto? No, no quería hacer esto. Estamos en un momento... No me deja pasar, oye. No sé, lo tengo en modo... A ver. No me deja pasar transparencias. ¿Alguien me puede decir? Que ya estás en la diapositiva 68, que es la última. Ah, que estoy en la última. Pues vaya, hombre, esto no puede ser. Perdonad, vamos a ver cómo hace. Es que estoy en la última. Entonces, mala cosa. Terminemos antes Es de igual a empezar. la primera. Sí, claro. Que terminemos antes de empezar, ¿eh? Esto sería muy rápido. Ahora sí. Bueno, pues vamos a ver. Estamos en un momento en el cual pues, el automóvil está cuestionado en algunos ámbitos. Y yo quiero poner en valor lo que el automóvil es y tratando de ver de dónde venimos, pues imaginar con el mayor rigor posible a dónde vamos. Bueno, aquí he empezado pues simplemente para introducir. El automóvil simboliza bien el desarrollo humano, tecnológico y económico del siglo XX. Lo pongo en forma de pregunta, pero es una pregunta retórica. Muchísimos investigadores, desde luego, señalan, y yo me adhiero a ello, que sí, que si algo simboliza bien el siglo XX, uno de los símbolos tecnológicos importantes es el automóvil. ¿Se inicia una nueva era? Sí, para el automóvil. Y esta es, por tanto, lo que motiva que hagamos esta reflexión en un curso que pretende hablar de los coches ya del presente, pero sobre todo del futuro. Sabemos que hay un conjunto de disrupciones en unos nuevos escenarios y ellos que afectan al automóvil. Por supuesto, el sistema de propulsión, que es a lo que nos vamos a referir en este curso. También los vehículos autónomos, los vehículos conectados y los modelos de uso, las nuevas modalidades de uso, de explotación, de negocio de los automóviles. Estos son 4 disrupciones que están motivadas por un nuevo escenario, porque hay nuevas tecnologías que permiten buscar nuevas soluciones, porque hay una preocupación en la sociedad de muchos países por los impactos medioambientales en general de la actividad humana. Pero mira por dónde algunos de los dirigentes ponen el foco muy atento al automóvil, más atento incluso de lo que el rigor permitiría situar. Se imputan al coche muchos efectos que sí, efectivamente el coche o el vehículo en general, pues produce, pero que no es el único, pero se dispone de nuevas tecnologías, nuevas fuentes y todo ello, por tanto, luego voy a terminar hablando de unos nuevos paradigmas. Y las preguntas son, ¿seguirá ocupando el automóvil un papel análogo en la movilidad del futuro? Bueno, esta es una pregunta, yo no la puedo responder del todo, pero creo que bastante sí. ¿Cuáles serán las tecnologías de propulsión dominantes para el futuro? Esto sobre todo lo va a responder este curso. Yo lo introduzco. ¿Con qué rapidez evolucionarán las diferentes tecnologías? Desde luego no tendré una respuesta para esto porque ello va a depender mucho de los avances científicos, pero muchísimo de las decisiones políticas. Y ya sabemos que las decisiones políticas pues las controlan a veces y quizá no siempre los propios políticos, ¿no? ¿Seguirá creciendo el parque mundial de vehículos? Bueno, a esto sí creo que podemos dar una respuesta en base a las tendencias razonables. Bueno, pues de todo esto es de lo que yo voy ahora a intentar hablar.
simplemente recurriendo a la lógica, me vais a permitir, si atendemos a una premisa que voy a demostrar, esa la voy a demostrar con datos. La movilidad incrementa el desarrollo y al contrario, y el desarrollo incrementa la movilidad. Por eso traemos aquí la movilidad, porque al final la movilidad es la razón de ser de todo lo demás. El automóvil, premisa segunda, el automóvil ha sido el principal responsable del incremento de la movilidad durante los últimos 100 años. Bueno, entonces podríamos sacar esta conclusión. El desarrollo futuro de la humanidad, para que se siga desarrollando, dependiendo de la movilidad, seguirá incrementando el uso del automóvil. Esta va a ser, desde luego, la conclusión a la que llegaré, pero tratando de demostrar mis aseveraciones. Voy a recurrir, ya que estoy con la filosofía, hoy estoy filósofo, al famoso filósofo español, uno de los filósofos más importantes, ¿no?, del siglo pasado, a Ortega y Gasset, que algunos de vosotros seguramente pues conoceréis por lecturas o por referencias. Una de los filósofos en algún momento se han detenido a hablar respecto a los ingenieros y a la técnica, y Ortega ha sido uno de ellos. Una en sus obras de reflexión sobre la técnica, una frase es esta: la técnica cuya misión es resolver al hombre problemas se ha convertido de pronto en un nuevo y gigantesco problema. Claro, pues le viene muy bien al tema del automóvil. En nuestro caso, ¿cuál es el problema que la técnica resuelve? Ha resuelto o ha ayudado muchísimo, muchísimo a resolver, pues la movilidad humana. Entonces, para comprender la evolución de las tecnologías, debemos comprender la evolución de la movilidad y su contribución al desarrollo humano. Y esto va a ser, por tanto, un hilo conductor de esta charla. Por eso, primero vamos a hacer una mirada retrospectiva a la evolución de la movilidad humana. No necesariamente tiene que ser muy breve, pero sí unas pinceladas pues, para centrar la atención. La segunda cuestión es aseverar cómo el siglo XIX cambia el panorama de la movilidad, cómo la socialización de la movilidad es fruto de nuestro tiempo y es causa y efecto de desarrollo, digamos, muy amplio de todos los aspectos que afectan a nuestra sociedad. Cómo la movilidad para todos atrae importantes problemas. Por tanto, a partir de ahí, razonemos cuál será la movilidad del futuro, los nuevos paradigmas, los principales retos y, en consecuencia, en ello, cuál va a ser o cuál puede ser el papel del automóvil y de las tecnologías que en este curso se van a dar. Me gusta a mí empezar cuando hablo de movilidad, con esta frase que no sé autor y no la puedo citar. Dice que la movilidad es un deseo atávico que nos impulsa a querer dominar el espacio y el tiempo, no un modo susceptible de modificación, sino la manifestación de nuestro ser más profundo. Me parece que no estoy marcando, ¿verdad? ¿Se ve el marcador? Ahora, ¿no? A ver. Sí, se ve. Ahora. ¿Se ve el marcador? Sí, se Ahora, ve. ¿no? ¿Se ve? Estoy moviendo la pantalla. Sí. ¿Y se ve? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, fijaros que esta frase tiene una potencia para lo que queremos expresar muy, muy importante. O sea, la movilidad, si no es un modo susceptible, si va inherente al ser humano desde que tenemos referencias del ser humano, es un ser móvil, pues no tenemos ningún motivo para pensar que no lo va a seguir siendo en el futuro. Y esto es una palanca muy importante para reflexionar respecto del futuro. Bueno, ahora cuando pongo el marcador no me deja pasar. Pues estamos entonces, pues no lo sé. Ahora no me deja pasar las diapositivas. Ahora. Fijaros, desde esa pequeña canoa con la paja de Totora, si no recuerdo mal, en el lago Titicaca, a los inventos de la máquina de vapor de Cuñor, un automóvil pero con motor de vapor, o a los inventos de Da Vinci. Fijaros que a lo largo de la historia los seres humanos han dedicado notables esfuerzos a superar sus escasas capacidades.
para moverse, porque realmente convendremos en que el hombre le gusta mucho moverse, nos gusta mucho moverse, recorrer el mundo. Y el mundo se ha quedado pequeño para el hombre desde hace muchos siglos. Sin embargo, nuestras capacidades físicas para correr son, bueno, más o menos, para volar muy escasitas, ¿eh? Y para nadar, pues también, pero volar sobre todo muy poco. Pero el hombre ha superado, como siempre hace la tecnología. Voy a poner siempre algunas imágenes de España también y de Latinoamérica. Fijaros que cuando los españoles llegan a América se encuentran que en América no estaban usando la rueda ni animales de carga. Por tanto, la movilidad dependía mucho de la capacidad humana. Ahí tenéis los tamemes, apiri, los charquis, según también las denominaciones de porteadores de los incas o de los aztecas. Los charquis corriendo, inventando la carrera de relevo, sabéis que pudieron mantener cohesionado todo el imperio inca, que era unos cuantos miles de kilómetros de norte a sur de ese subcontinente, ¿no? Pero no había animales de carga, estos llegan después. Bueno, había unos animales de carga, que ahí los tenemos, que son las llamas, donde había llamas. Ahí veis una recua de llamas, ahí ya aparece un paisano español seguramente. Veis la recua de llamas, pero las llamas primero no estaban en toda América y segundo era un animal un poco más débil, por ejemplo, que la mula, ¿no? La mula y los bueyes y los carros pues son incorporados luego por los españoles. Y fijaros que hay una, no sé si fue antepasado mío, pero se llamaba Aparicio, el beato Aparicio, que introdujo en México la carreta. Ya sabéis que los frailes, muchos de los frailes hacían cosas decían, para aliviar el sufrimiento y en fin, el esfuerzo de los nativos. Y este debió ser el caso del beato Aparicio, que en México durante tiempo pues lo tenían como a quien encomendarse para hacer los viajes bien. Y estampas como esta pues se producen hasta el siglo XIX y hasta el siglo XX. Fijaros, a la izquierda una recua de mulas transportando mercancía y alguna persona arriba que pagaba en función de su peso en arrobas. Estos son estampas. Ahora miremos, pues no sé, si los neandertales tienen 300.000 años, ¿verdad?, sobre la faz de la Tierra, el Homo sapiens. Pues resulta que en esos 300.000 años, pues el último siglo, fijaros que es un puntito en la esquina, ¿no?, de un posible gráfico que pudiéramos dibujar. Fijaros a la derecha, abajo una diligencia por ahí, unos bandoleros, seguramente por Sierra Morena, que ponían la atracción. Ahí no tenían que poner ni películas siquiera para distraer a la gente que viajaba. Claro que muchas de ellas llegaban con menos carga de la que habían salido en el viaje. Pero eso históricamente es de antes de ayer. Es que el siglo XIX, bueno, antes de ayer, no sé, de la última hora, ¿no? Fijaros esta frase de un costumbrista español que escribió en 1800, bueno, no sé, él vivió del 16 al 65, en el siglo XIX, que dice: eran pocas y graves las causas para efectuar un viaje al estar catalogado como una necesidad, nunca como placer y siempre como desgracia. Fantástica frase, dura, dura. O esta otra, de otro costumbrista muy famoso en España, Mariano José de Larra, en un artículo precioso que se llamó La Diligencia, lo escribió en el 35, que decía: hacía pocos años que solo se acometía un viaje por motivos muy poderosos y no se concebía cómo el hombre podía apartarse de un lugar en un solo día más de 6 o 7 leguas. Pero luego decía: los tiempos han cambiado extraordinariamente. Viajar por el interior es pura bagatela. Fantástico. ¿Y por qué dijo esto? Pues por el avance extraordinario es que los caminos reales que se habían mejorado con la llegada de los Borbones a España y el servicio de diligencias, ahí ya se podía ir a la calle Postas que veis arriba. Esa calle existe en Madrid. Ahí había pues casas de diligencias y se podía alguien comprar un billete y viajar de un punto a otro, hombre, muy limitadamente. Fijaros a la izquierda unos gráficos de datos que yo he ido recopilando por ahí. Como en 1775 ir de Madrid a Barcelona, que se iba por Valencia, costaba pues 400 horas. 400 horas.
y la velocidad media, pues como veis, 2 kilómetros por hora, por ahora había que ir parando. Y como en 1847, con estas diligencias, pues resulta que la velocidad media se ha multiplicado por 4, ha pasado a 8, y las horas se han reducido en la misma medida. Fijaros que esto, como digo, en la historia del Homo sapiens es ayer, y estaba de esta manera. Entonces, claro, por eso asevero el siglo XIX cambia el panorama de la velocidad, de la movilidad. Primero llega la locomotora de vapor de la mano de Robert Stephenson, antes de Bath, etcétera, ¿no? Y el primer ferrocarril Liverpool-Manchester, quizá hubo uno anterior, Stockton-Darlington, en el año 1825, pero este ya se considera el primer ferrocarril que va transportando personas y tal, Liverpool-Manchester, en el año 1830. Fijaros como referencia, el primer ferrocarril a la sazón español fue en Cuba. Fue en Cuba. Eso significaba que Cuba estaba en posición económica mejor que la península ibérica, seguramente. Pero quiero que caigamos en este detalle. El primer ferrocarril Liverpool-Manchester en 1830 y el español en Cuba en 1837. O sea, con las comunicaciones en aquellos momentos, cómo se traslada de Inglaterra a Cuba ya esta tecnología y las máquinas de vapor, etcétera, en 7 años. Eso, en definitiva, es un indicador más de cómo las necesidades que genera la movilidad de las personas y de las mercancías, pues hace que cuando las tecnologías se van desarrollando se incorporen tan rápidamente, muy rápidamente. Bueno, el siguiente hito lo podríamos situar en el automóvil. La primera patente, sabéis que fue en 1886, de la mano de Carl Benz, que lo tenemos ahí. Su foto, y este fue el artefacto derivado de bicicleta, que patentó. La segunda, de un paisano de su mismo pueblo, también con un vehículo, con un vehículo derivado de carruajes y con otro motorcito de más o menos un caballo, en definitiva, en el año 1886. Y en el 1903 el primer vuelo de los hermanos Wright, y eso configura ya, pues, en fin, más o menos el sistema de transportes, tierra, mar y aire, que tenemos en la actualidad. Pero veamos ahora, yo voy a tomar los datos de España, que son absolutamente representativos de otros lugares, con desfases de 15 años, de 20 años, pero que en definitiva pues viene a representar conceptualmente lo mismo. O sea, que si no uso datos mundiales, pues es porque es más complicado para mí, pero los conceptos que estoy dispuesto a defender se pueden reflejar aquí perfectamente con lo sucedido en España, con sus peculiaridades, como es natural, porque España, por sus innumerables guerras, ¿verdad? Pues siempre vivió con algún tipo de retraso, en relación con otros países europeos. Pero fijaros en este gráfico que va desde el año 1950 al año 2018. España. La línea de abajo, la malvita, representa la riqueza, o sea, el PIB español. Aquí yo he tomado como base en esta transparencia 100 para el año 50, y vemos como el PIB pues se ha multiplicado bastante hasta el 2000, pues ha pasado de 100 a 1000, y este es en el 1000 más o menos en el 18, ¿no? Pero fijaros en la línea verde cómo ha aumentado la movilidad de las mercancías en toneladas kilómetros. Y en la línea azul cómo ha aumentado la movilidad de las personas en viajeros kilómetros. Es decir, cuando aumenta la riqueza, aumenta la movilidad. Y es más, lo aumenta con tasas superiores a la misma riqueza, lo cual viene a significar cómo el ser humano, cuando tiene más recursos, otorga mucha más prioridad a incrementar su movilidad que a incrementar otras cosas. También todos los altibajos que veis por aquí se deben a crisis. La última, fijaros, cómo
hizo disminuir, ¿verdad?, la movilidad tanto de las mercancías como de las personas, y todavía no nos hemos recuperado de ella. Bueno, pues esto ya avala lo que antes decía, y esto es ahora, cada vez que pongo el punterito, no me deja ahora pasar transparencia. Eso es la movilidad. O sea que la movilidad resulta que... Estoy perdido, ¿eh? Cada vez que pongo no me deja ahora pasar transparencias. Ahora. Esto es la movilidad. Pero esa movilidad, ¿quién la ha ido absorbiendo? Sigo el ejemplo español, que no es un ejemplo atípico ni muchísimo menos. Sigo el ejemplo español. Pues fijaros, desde el año 50 al 18, cómo ha aumentado en millones de viajeros kilómetros, cómo ha aumentado la carretera, que es esta línea azul de trazos, el ferrocarril, que es la amarilla, que está muy pegadito al eje de Acisas, el aéreo verde. El aéreo ha aumentado mucho, pero claro, partiendo de una cuota modal muy baja, o el marítimo. Fijaros que la movilidad total, casi toda está absorbida por la carretera. Es que casi toda está absorbida por la carretera. Es que en estos años la movilidad personal en España de las personas se ha multiplicado por 32 y la de las mercancías por 15, 16. Y es que casi el 90% de la nueva movilidad la tiene el vehículo de carretera. Por eso cuando yo empiezo aseverando que la movilidad ha ido dependiendo considerablemente, si no casi totalmente, del desarrollo del automóvil. Aquí vemos, por ejemplo, el parque de vehículos con referencia al año 50. Bueno, el año 50 era todavía años muy duros en España, después de nuestra guerra, que acabó en el 39, y de la guerra mundial, que afectó también, pero un caso, como es natural, muy depresivo. Pero fijaros el crecimiento del parque de vehículos, tanto de turismos como el total experimentado. Es decir, cuando yo antes señalaba que la socialización de la movilidad es fruto de nuestro tiempo, y además que se debe al automóvil, pues esta es una aseveración que creo que los datos la hacen incuestionable. Esto es el pasado hasta ahora. Y por tanto, podemos también en este grafiquito abundar en que el bienestar y desarrollo y el crecimiento económico, hombre, ¿cómo se entiende ahora? Si hay personas que entienden que el bienestar, yo ahora mismo estoy en la sierra, el claustramiento por la epidemia, y lo paso aquí fenomenalmente, ¿no? Alejado de Madrid como gran ciudad. Pero en lo que podemos entender hoy por bienestar, y el sanitario tiene mucho que ver, crecimiento económico, etcétera, depende de la movilidad. Y esto depende naturalmente del transporte. Y el transporte, como hemos visto antes, en casi todos los países desarrollados, el transporte en un 90 y tantos % depende de los vehículos automóviles, tanto para mercancías como no. Y el automóvil ha cambiado todo. Voy a poner algún ejemplo. Fijaros que hay una constante de la que luego voy a citar brevemente, que se ha observado a lo largo de los siglos, y esa constante es el tiempo medio diario que las personas dedicamos a movilidad. Medio, obviamente, estadísticamente hablando. Claro, hay muchos trabajos sobre esto. Podéis buscar un trabajo de sociólogos, de personas que han estudiado bien los comportamientos humanos. En definitiva, el ser humano tiene 24 horas al día. Tenemos 24 horas al día, tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos algo de ocio, tenemos que descansar, y todo eso va consumiendo tiempos. Pero además hay un factor, y es que todos nos gusta volver por la tarde, por la noche, a un espacio protegido, que es nuestro hogar. Deseamos hacerlo. Ello lleva a que hay otra constante observada de media estadística de unos 30 minutos diarios de desplazamiento, 30 de ida y 30 de vuelta. Y cuando utilizamos este parámetro, observamos que en las antiguas ciudades peatonales, por ejemplo, a menos de 100 kilómetros de Madrid o más o menos, tenemos varias preciosas: Toledo, Segovia, Ávila, y vosotros podéis también tener los ejemplos en vuestros respectivos países.
Pues si hacemos cuentas, esto supone que el ser humano a pie, o en fin, con su burriquito, etcétera, un animal, pues podía dominar un espacio de 20 kilómetros cuadrados, no más. Mientras que si ponemos ahora una velocidad media en automóvil de 35 kilómetros por hora, los mismos 30 minutos de desplazamiento podemos dominar moviéndonos en el día, pues de unos 1000 kilómetros cuadrados. Es decir, que todo el tema de las ciudades, luego se podrá poner las pegas que queramos, las megaciudades, no sé qué, eso es fantástico, terrible. Yo, por ejemplo, los rascacielos, me parece una aberración, lo que queramos, pero está ahí y ha sido un factor muy importante de desarrollo de la humanidad. Eso se ha podido hacer por el coche y nada más que por el coche, porque los medios de transporte públicos, que por supuesto tenemos que potenciarlos, tenemos que potenciarlos en ciudades indiscutiblemente, pero es muy difícil ir de puerta a puerta en medio público. A cualquier punto, dentro, por ejemplo, de un espacio de estos 1000 kilómetros cuadrados, eso no es nada fácil. Económicamente no es factible. Por tanto, esto hasta ahora lo ha hecho posible el coche, el vehículo ligero, con las modalidades que luego comentaremos. Y ahí está, por tanto, solamente en este hecho, no me puedo extender en mayores reflexiones, pero podéis vosotros sacarlas. Esto no sería posible sin el coche. Pero el coche, hablo del coche porque, claro, el coche pues es el que ha propiciado, pues bueno, otra vez, esto de los... El coche es el que ha propiciado un desarrollo muy grande, no solo del vehículo ligero, sino de otros muchísimos vehículos. ¿Por qué? Porque es el que se ha desarrollado en un mercado de millones, de cientos de millones. Y en consecuencia ha generado recursos económicos capaces de sustentar una investigación, desarrollo e innovación muy potente de la que se benefician otros segmentos. Por ejemplo, el autobús y el autocar, pues se venden pocos, porque por razones obvias, pero sus tecnologías se han desarrollado en muy buena parte porque había unos coches por ahí desarrollados. También la aviación ha contribuido bastante al desarrollo, yendo en algunos aspectos por delante. Bueno, pues si consideramos ahora todo el conjunto de vehículos automóviles y que el coche ha tenido una importancia muy grande, por lo que decía antes, por la economía de escala y por la investigación que ha podido sustentar, fijaros un repertorio de beneficios que yo he puesto aquí, pero que no se agotarían aquí. El uso del suelo que he citado, acceso a viviendas en las grandes ciudades. Uno se va un poquito lejos y ya tiene una vivienda muy digna, muy bien, que puede pagar porque se va y puede abaratar el uso del suelo. El acceso a bienes de consumo, no me voy a detener en cada uno de ellos porque si no, no acabaría, pero es fácil la reflexión. El acceso a bienes intangibles, cualquiera puede ir a contemplar una puesta del sol a no sé dónde o a tomar no sé, pues algún manjar alejándose 100 kilómetros de su casa y lo puede hacer pues, fundamentalmente por el automóvil. El desarrollo industrial, el desarrollo agrícola, el turismo, incluso, fijaros, la mayor igualdad entre colectivos humanos. Yo a veces señalo, uno puede ir, pues no sé, a visitar desde Madrid al Escorial. Vamos a ir una familia un día al Escorial y visitar un monasterio, hay 50 y tantos kilómetros, o a Segovia a tomar un cochinillo. Y una familia más o menos humilde, que tiene un coche que ha comprado incluso de segunda mano, coge la familia y va allí, y se toma el cochinillo y ve el acueducto de Segovia del principio de nuestra era, el romano. Pero hay otra persona que lleva pues un deportivo, un Porsche o lo que queráis, fantástico y tal, va más rápido, pero hace lo mismo, va a hacer lo mismo. Se va a tomar el cochinillo en Segovia y a ver el acueducto romano en Segovia. Los dos van a hacer lo mismo. Obviamente, antes de la existencia de este medio, no lo hacían ni los ricos ni los nobles, podían ir en un día a Segovia a tomar un cochinillo, no digamos los pobres que no se movían del entorno donde habían nacido en más de 4 o 5 leguas, como decía Larra. O incluso cómo ha contribuido el automóvil pues, a la mayor igualdad entre hombres y mujeres a la hora de desarrollo profesional y desarrollo humano. Sería esto también motivo de una bonita tesis.
En definitiva, el automóvil ha cambiado la vida y ha cambiado para mejor. Y todo lo que llamamos de desarrollo económico que lleva aparejado desarrollo humano, calidad de vida, todo esto no se puede contemplar sin contemplar el automóvil en nuestra vida. Bueno, podemos entonces decir que los vehículos automóviles han jugado y juegan un papel fundamental en el desarrollo humano, en el progreso económico y la sociedad del bienestar de los pueblos. Bueno, podría citar muchos autores, porque hay, como es natural, coincidencia en esto, pero por decir uno, Ausubel, que ha escrito bastante de estas cosas. Cuando la gente en los próximos siglos reflexione sobre el siglo XX, el coche puede simbolizar bien nuestra civilización. Por tanto, es difícil imaginar cómo sería hoy la vida de los seres humanos y el desarrollo de la sociedad en un mundo sin automóviles. Traten de imaginarlo y observarán que es difícil. Bueno, pues vamos ahora a hablar un poquito de los problemas. Claro, la movilidad para todos ha traído congestión en las grandes ciudades, que bueno, puede ser más o menos soportable, aunque es una pérdida de tiempo y demás grande, ¿no? Podemos hablar de los accidentes de tráfico. Hombre, que sigamos teniendo 1.200.000 personas en el mundo más o menos que mueran al año por accidentes de tráfico es una pasada, ¿eh? Nosotros en España en el año 89 tuvimos un máximo con casi 10.000 muertos y ahora estamos en menos de 2.000, pero siguen siendo 2.000 vidas, ¿eh? Por trasladarse, aunque algunos es por hacer el loco. Pero ahora mismo lo que está presionando muchísimo es el otro factor, los impactos medioambientales. Aquí lo que decía Ortega y Gasset, ¿no? Que esas tecnologías que tratan de resolver, dar respuesta a los problemas humanos se han convertido de pronto en un nuevo y gigantesco problema. Y ahí está este curso, y ahí está, vamos, inserto el interés de las tecnologías que en este curso se van a hablar y de otras. Y podemos preguntarnos, seguir preguntándonos cómo va a ser la movilidad del futuro, cómo evolucionarán los medios de transporte. Fijaros, voy a citar aquí un importante trabajo que hizo Seifer y Víctor en el MIT, pues ya hace algunos años. No voy a detenerme mucho, porque si no, pues perdería más tiempo de andar en concepto. Pero este equipo en el MIT lo que hizo fue un modelo muy importante para tratar de hacer una proyección de la movilidad del futuro y de los modos. Se basó en una serie de invariantes. Aquí hay datos, por ejemplo, estadísticos de un montón de ciudades y países, según la renta per cápita. Fijaros que desde los países pobres hasta los ricos, hay por aquí una cosa, esta es lo que decía antes, y sale, ya lo había dicho antes Zaibi, 1,1 horas per cápita de desplazamiento diario. Fijaros cómo, digamos, todos estos datos estadísticos a lo largo del tiempo y en países ricos y pobres, y qué gran coincidencia hay. Por supuesto, algunas otras observaciones. Estos hicieron un modelo realmente con muchísimo dato. Dividieron el mundo en estas regiones, desde Canadá, Canadá y Estados Unidos, hasta otros países de Asia, Pacífico. Fijaros, y esta curva que parece realmente que correlaciona, parece como si hubieran dibujado la curva y luego hubieran puesto los puntitos, ¿verdad? Lo bien que ajusta. Este es el tiempo medio de viaje en medios automotrices, ¿no? Medios mecánicos. Fijaros que Canadá, y arriba tenemos un límite, una asíntota en 1 hora, 1. Parece que Canadá, USA están ahí metidos ya, o sea, casi toda estadísticamente hablando y con grandes números, es movilidad ya utilizando medios mecánicos. Pero fijaros cómo otros países, aquí está la Europa occidental, o aquí está PAU, que es Australia, Japón, Nueva Zelanda, por aquí está América Latina, a ver, he puesto por aquí, no, lo tendré en otro. Bueno, es decir, fijaros que, y abajo tenemos la riqueza, abajo tenemos el volumen, el volumen de tráfico, perdón, abajo, en las CISA tenemos el volumen de tráfico per cápita, que aumenta con la riqueza. El aumento de volumen que lleva pues a la utilización de los medios mecánicos cada vez más. Bueno, utilizaron también ese equipo del MIT
Otra medio invariante que hay, estos son datos también recogidos, el que le interese este trabajo es interesante y está disponible. Pues aquí tenéis el presupuesto en viajes de medio de una familia, pues se sitúa entre el 10 y el 15%, también casi con independencia de los recursos que están abajo la renta per cápita en dólares, menos algún, bueno, Japón está un poquito por debajo porque es muy denso y entonces tiene unos medios colectivos que muy eficaces cuando la densidad aumenta, claro, en unos ejes. Bueno, fijaros, este es otro. Bueno, hubo un conjunto de hipótesis y demás. Me las voy a saltar un poco del modelo, pero voy al resultado que obtuvieron. El resultado que yo mismo, buscando estadísticas mundiales y europeas, pues puedo decir que esto se va cumpliendo, no a rajatabla, no numéricamente, pero sí en su tendencia se va cumpliendo bastante. Fijaros que el área de estos círculos representarían la movilidad mundial, que pasa del 23,4 billones de personas kilómetros del año 90 al año 50, 103. El área es la movilidad total. Y luego los segmentos de círculo, según los colores, pues tendríamos en azul oscuro el ferrocarril, en verde el autobús, en rojo el coche, el vehículo ligero, sea privado o no, y en amarillo los medios de alta velocidad. Estamos ahí, por supuesto, el avión, pero también trenes de alta velocidad, etcétera. Observemos entonces de aquí dos conclusiones. Bueno, la primera, la movilidad, hombre, si ocurre ahora mismo, estamos con una pandemia que ha reducido terriblemente la movilidad. En España es atroz. Y en España, en este tiempo que llevamos, que prácticamente desde marzo, el PIB español ha caído un 18%. Y básicamente, de forma muy notable, es por las restricciones de movilidad. O sea que más ejemplo de que riqueza y movilidad van aparejados, en este caso es negativo. Se ha impedido la movilidad y se está impidiendo la movilidad y el Producto Interior Bruto ya está en unas previsiones de bajada del torno al 18%. Claro, si el mundo del futuro vienen a ser una sucesión de pandemias, Dios no lo quiera, quién sabe dónde llegaremos. Pero si cuando hicieron este estudio todavía no estábamos en esta situación, desde luego. Fijaros que la previsión, y espero que esto sea algo pasajero y que aprendamos todos para combatir futuros acontecimientos, observar que la primera conclusión es que la movilidad va a seguir creciendo, porque ese impulso atávico nos hace que queramos movernos y que la única restricción a la movilidad es tener medios tecnológicos que nos hagan ir cada vez más deprisa y medios económicos para pagarlos. Por tanto, esa es la primera conclusión. La segunda, ¿cómo sería el reparto modal? Que ahí ya hay que meter varias cosas. Primero, fijaros, voy a centrarme en dos aspectos, el automóvil y los medios de alta velocidad. En el reparto modal, la alta velocidad irá ganando. Claro, bueno, una de las hipótesis que no he citado fueron unas hipótesis de crecimiento de cada una de las regiones del mundo que utilizaron los señores del MIT. Claro, si se cumpliera esas previsiones de crecimiento, mucha más gente tendría para pagar muchos más medios. Por tanto, aumentaría mucho más el amarillo, una cuota modal del 41%. Probablemente esto no se llegue, pero pensémoslo en términos conceptuales y de tendencia. El automóvil perdería, el vehículo ligero, fundamentalmente privado, pero o no privado, bajaría de un 53 a un 35%. Y también los autobuses tendríamos de un 29 a un 20. Pero una cosa es que baje la cuota modal y otra cosa es que el área aumenta. Es decir, que la movilidad relativa a los demás modos de lo que puede ser el automóvil bajará, según esta previsión, pero la cantidad aumenta. En este otro, con esta otra fuente de este organismo que tenéis abajo, se ve otra predicción de incremento de la movilidad. Y aquí tenéis, por ejemplo, América Latina un 2,9, África, claro, las regiones con menos cuota actual de movilidad pues aumentarán más.
y en las que haya menos, en las regiones que hoy tienen cuotas de movilidad mayores, pues aumentará menos. Pero en definitiva, fijaros también de una previsión del 2000 al 2050, incremento de la movilidad. Avala todo lo que venimos diciendo. Yo mismo hice unos números en base a los datos de Schaeffer, ¿no? Pensando cuál sería la movilidad total en el año 50, cuál sería la correspondiente al automóvil, un 42%, pensando en una tasa de 15.000 kilómetros por vehículo y año, que bueno, en España puede ser quizá baja, pero y una ocupación también de 1,5 que puede ser baja, pues nos llevaría esto pues a un número de vehículos de 2.000 millones de vehículos en el año 50. Hay otras estimaciones que hablan de 3.000 millones. Cuando hemos hecho esta proyección, ¿verdad? Simplemente ajustándole a los datos de parque mundial, esta curva que como hasta el azul, pues cuando lo hicimos hace 2 o 3 años, fijaros cómo ajusta esto de bien, con un R cuadrado de 0,9993, pues esto también nos indicaría que, bueno, que en 2 o 3 décadas estaríamos duplicando el parque actual de vehículos. El parque actual que se está ahí llegando a los 1.000 millones y que pues seguiría aumentando a duplicarse prácticamente en los años 30, podría llegar a duplicarse. Este gráfico, tenemos un ajuste que hemos hecho con una muestra de países. Si lo hubiéramos hecho con todo, seguramente la curva hubiera mostrado una asíntota mayor. Pero en definitiva, renta per cápita, PIB y motorización. Número de vehículos por 1.000 habitantes. Claro, hay una especie de asíntota que está sobre los 800, porque cuando de 1.000 personas tú quitas los muy mayores, quitas los bebés y los niños pequeños y no sé qué, algunos otros enfermos que no pueden conducir y algún grupo de gente rara en el sentido de escasa, ¿no? Que no le gusta el coche, que no quiere conducir, pues si le quitas a 1.000, pues te queda 800 o algo así. Y eso que viene a decir que es una asíntota que más o menos Estados Unidos está por ahí, ¿no? Y que otros países, según su riqueza, fijaros que en Ascisa está el PIB. Según su riqueza, pues está la motorización. Viene avalando lo que decíamos antes, cuando la gente puede. China está creciendo su parque muchísimo, porque crece muchísimo. Claro, fijaros, esto lo hicimos en el año 15, la India, China, está por aquí, Uruguay está por aquí, 16 en los datos que vimos publicados, 16.000 dólares de renta per cápita y 300 vehículos por 1.000 habitantes. Chile estaría por aquí. Bueno, entonces España estaba por aquí. Y una de las preguntas ya es decir, ir en las flechas rojas sería crecimiento, pero crecimiento económico, crecimiento de posibilidades. Ir en el azul sería bajar de motorización, sería realmente lo que podríamos entender como retroceso. Bueno, entonces ahora con este panorama, es decir, todo apuntaría en que si las cosas discurren a nivel global, como vienen discurriendo, seguirá incrementándose la movilidad, seguirá incrementándose el automóvil, aunque otros modos pujarán con unas cuotas de mercado como los de alta velocidad. ¿Y cuáles son y eso genera un reto energético, medioambiental, efecto invernadero, etcétera, etcétera? Esa tendencia, pues ya la sabemos bien, ¿no? Los que estáis aquí atendiendo es que ya estáis motivados y ya sabéis que, bueno, que ahí tendremos. Esta ciudad, desde luego, no es europea, Esta ciudad está muy por el este. Pero, ¿qué es lo que preocupa a nivel ciudad? Pues ya sabéis que son lo que llamamos emisiones locales. Y esas emisiones locales son los contaminantes de NOx, son los óxidos de nitrógeno y partículas. Y esos son los que están dando problemas. Aunque en las nuevas vehículos estos dos problemas se han minimizado extraordinariamente. Se han minimizado ahora mismo, un diésel casi no emite partículas y casi no emite NOx. Claro, hay ureas, son más caros, etcétera, pero se ha logrado incluso con las tecnologías convencionales. Y luego hay otro, que es el CO2. El CO2, así como las emisiones locales, pues las podemos controlar
pues poniéndole mucha más planta química a bordo del vehículo en el tubo de escape, mejorando los combustibles, mejorando los motores, y eso se está haciendo, ¿no? Incluso reduciendo otro tipo de, por ejemplo, la resistencia al movimiento, en fin. Pero el CO2 no cabe duda, que si quemas combustible y además si lo quemas muy bien, pues más partículas de CO2, ¿no? Si quemas combustibles fósiles, el CO2 no te lo quita nadie. Y ese es los gases de efecto invernadero, que para muchos científicos y desde luego para muchos políticos, el coche es el que está destruyendo el planeta, para otros no es para tanto lo que contribuye el coche, ni siquiera para tanto la alarma, pero bueno, ahí hay una pugna entre los que defienden unas posturas y otras, pero es un hecho innegable. Por tanto, es un hecho innegable que el coche tiene que cambiar. Eso desde luego. Eso desde luego. Y entonces veamos hacia el futuro, ¿no? Cómo evolucionará la movilidad humana y cómo evolucionarán los medios de transporte. Y dentro de ello el uso del automóvil y su uso, que es el objeto de este curso. Respecto a la movilidad humana, yo creo que ya hemos dicho bastante. No existen razones para pensar que el futuro los seres humanos van a modificar en lo fundamental sus comportamientos relativos a movilidad. Yo creo que sí, a menos que algo a nivel mundial, y la pandemia de ahora, desde luego, es un ejemplo que nos pone los pelos de punta, ¿no? Nos cambia tanto, pues nos cambiará. Si no, seguiremos incrementando la movilidad. Esto yo me atrevería a decir, pues soy optimista, que como no espero que haya hecatombes que nos perjudiquen, porque nos perjudicarían, pues seguirá aumentando. Ahora, existen razones para pensar que se van a modificar sustancialmente los medios y los usos de los mismos. Y eso ha venido pasando. Es decir, los coches de hoy no son los de ayer, ¿no? En la actualidad existen importantes cambios sociales y disrupciones que hemos citado, como para ver que el papel del automóvil puede sufrir cambios también sustanciales. Y bueno, entramos ahora ya en el automóvil y futuro y en lo que yo voy a denominar, y no soy el único, cambios de paradigma de la movilidad. Bueno, llegado a este punto, pues yo haría un pequeño alto en mi exposición e invitaría si alguien quiere intervenir, preguntar, aseverar. Así que invito, por el procedimiento que Federico, que es el que controla este asunto, señale. Quien quiera, podemos dedicar unos minutos ahora, un pequeño alto en el camino. Si alguien quiere pedir la palabra, puede levantar la mano y habilita su micrófono y hacer la pregunta directamente. Pero decir quiénes sois, Sí. el que quiera preguntar. Hola, buenos días. Eduardo Abogadro por acá, ¿cómo están? Buenos días. Tengo una consulta, capaz que lo vamos a ver más adelante, pero... Primero di quién eres y qué haces en tu vida profesional, ¿eh? No, si quieres contarnos más cosas, cuéntalas, pero bueno, en tu vida profesional. Bien. Perfecto. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Eduardo Abogadro, trabajo en UTE, soy ingeniero tecnológico, trabajo acá en el distrito de Las Piedras, que es un distrito que acá está en la zona aledañas a la capital, acá en Montevideo. Estoy a cargo de la unidad que vendría a trabajar sobre lo que sería el mantenimiento y la operación de la red. Y bueno, me interesa mucho el curso por lo novedoso y por muchas dudas acerca de a dónde apuntamos, que estuviste aplicando un poco ya, nos diste alguna reseña de eso. Y bueno, y en realidad tengo muchas dudas, pero claro, recién arrancamos, así que pienso que después se irán cubriendo. Una de mis consultas que tenía ahora, hablando en general, que estamos hablando temas en general, es, por ejemplo, en el caso de los vehículos eléctricos, siempre escuché que el tema de las baterías es un problema, ¿no? Es decir, que como que generamos otro nuevo problema. No sé si esto ha avanzado en el sentido de qué se va a hacer con esas baterías con el desecho de las mismas, es decir, la disposición final y eso. No sé si después lo vamos a ver o... Lo vais a ver con José María, que es mucho más docto que yo. Evidentemente que es un problema. La batería es un problema de muchos tipos, geoestratégico, por ejemplo. Uruguay quizá en esto le da igual, no lo sé, porque no es productor de vehículos.
Pero imagínate que en Europa ahora la batería, hoy por hoy, depende de Asia y sobre todo de China. Hoy por hoy, por ejemplo, toda Europa que ha estado y sigue estando a la vanguardia de las tecnologías de los automóviles, las grandes marcas de referencia en el mundo, etcétera, no solo, pero pues, también Japón, Estados Unidos, pero pues todo ello ahora mismo, si cambias y quitas el motor diésel y el gasolina, cuyas tecnologías lo dominan muy bien las marcas europeas, te quedas con problemas. Y por supuesto, bueno, hay más cosas. El producir la batería genera mucho CO2. Cuando se hace el balance total de CO2, el balance de uso, de fabricación, de uso y luego de reciclado, etcétera, todo el ciclo del CO2 de un vehículo eléctrico y de un vehículo diésel, por ejemplo, el eléctrico no creas tú que sale ganando, ¿eh? Y por supuesto está al final cómo es el tratamiento después de uso. Es decir, que es un problema evidente de tipo geoestratégico, de tipo de balance de CO2 y por último el que tú apuntabas, el del reciclaje. Pero con más detalles tecnológicos los dará José María. Espectacular, Francisco. Sí, yo había escuchado que en algún caso se proyectaba que después se pudiera usar la batería del auto, se pudiera usar a nivel domiciliario, alguna cosa. Se puede usar, por supuesto, una segunda vida en instalaciones estacionarias, ¿no? Fíjate. Claro. Por supuesto, para vosotros, los productores de energía eléctrica, para almacenar todo eso, por supuesto, está previsto, ¿no? Pero bueno, que el balance, si se refiere a las emisiones locales, indiscutiblemente el vehículo eléctrico en ciudad emite cero. Por tanto, el eléctrico, si ya es híbrido y no es de hidrógeno, pues ya no es tan cero en las locales. Pero bueno, así como en las emisiones locales, indudable ventaja, en el CO2 no está tan clara esa ventaja y en el conjunto tampoco. Bien, excelente, ¿vale? Muchas gracias. ¿Otras preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, yo sigo, ¿eh? Vosotros lo habéis querido. Pues Paco, te hago una consulta a raíz de lo que venías comentando, y dado que el curso es de vehículos híbridos, eléctricos e hidrógeno, ¿cómo ves tú, desde tu perspectiva, el crecimiento futuro de la penetración de vehículos eléctricos en el mercado mundial de automóviles? Porque hay digamos, uno lee y bueno, a veces las visiones pueden ser bastante diferentes de un lado y del otro, y me gustaría que nos comentaras tu percepción. Bueno, vamos a ver, yo creo que el vehículo eléctrico es irrenunciable. Empecemos por eso, por todo lo que estamos hablando, ¿no? De los impactos y sobre todo los locales. Las marcas de automóviles pues están ya apostando, las que se retrasaron, bastante las europeas, que en otros ámbitos llevan un liderazgo muy marcado, pues ya están apostando por ello, ¿no? Mira, mi hijo es el director general de Audi para España. Y el otro día le oía en una conferencia, el plan Audi es que en muy pocos años sacan 50 modelos de vehículos eléctricos híbridos. Y, hombre, y con una apuesta, ellos y otros, por el enchufable, ¿eh? Yo también soy muy partidario del vehículo híbrido enchufable, porque tiene un poco la mezcla de la ventaja de en pequeño recorrido de ciudad y demás, pues estar utilizando la electricidad generada fuera del vehículo, por eso se enchufa, y en cambio luego tienes una planta energética, bien sea los motores convencionales o dentro de algunos años la pila de combustible, pues tienes una planta a bordo que te evita, digamos, que te quedes tirado, y mientras que haya una red suficiente eléctrica, que por otra parte, cuando hay mucho vehículo, una red eléctrica amplia con suministros para carga rápida no es tampoco sencillo, ¿no? De manera que yo, primero, es irrenunciable. Segundo, la velocidad es mucho menor que la que preconizan algunos talibanes políticos, y en España tenemos algunos de ellos y algunas,
que piensan que esto se cambia de la noche a la mañana y ya está. No, la velocidad de cambio no es tan grande, desde luego, yo no la puedo asegurar, pero no es tan grande como algunos políticos que se apuntan rápidamente a estas cosas insuficientes, creo yo, a lo mejor me equivoco, pero sin suficientes datos tecnológicos. Pero es irrenunciable, se pasará por el híbrido, se utilizará el enchufable, se seguirá hacia luego la pila de combustible, pero este es un camino que no tiene vuelta atrás. No sé si con eso contesto bien. Sí, perfecto, Paco. ¿Tú ves entonces el híbrido como una transición hacia el eléctrico debido al tema de la autonomía restringida por las tecnologías actuales de baterías? Es que no puede ser de otra manera. Pero además, ¿en qué país? O sea, a lo mejor posiblemente en vuestro país, que es un país pues, más pequeño, etcétera, pues con una política muy decidida puede tener una red de distribución de eléctrica y demás y producción limpia, porque si no es limpia la producción de energía eléctrica no hemos ganado nada, ¿no? Para que el vehículo sea verde y la energía tiene que ser limpia, ¿no? Entonces, la transición con los millones de vehículos que hay en el mundo y, por supuesto, en Europa, hablando de Europa, que no son de los países menos o más atrasados, pues es que es imposible pasar muy rápidamente a todo eléctrico. Que eso en el futuro pasará a casi todo eléctrico y tal, pero esto es una transición y mientras tanto, claro, el híbrido es una solución. El híbrido es una buena solución. El que tiene un coche pues para moverse en ciudad puede ser totalmente eléctrico, lo recarga por la noche, no hace falta carga rápida, etcétera, pero no el parque de un país, y más si el país es grande, con grandes distancias. Por tanto, la transición no cabe ninguna duda que pasa por el híbrido, y creo que el enchufable pues es todavía una solución algo mejor dentro de los híbridos. Está clarísimo y te agradezco tu visión que realmente es muy, digamos, es un poco lo que de este lado nos imaginamos. Y te agrego otra pregunta, ya que tú venís del automóvil en general y no de los autos eléctricos, porque Sí. con todo este tema de la movilidad eléctrica, se tiende a pensar que pasamos del vehículo convencional y nosotros en Uruguay pensamos nafta o diésel y pasaríamos al híbrido eléctrico, ¿no? Pero no se habla mucho de los combustibles alternativos, de los biocombustibles, por ejemplo, o la utilización del gas para vehículos. ¿Cuál es tu visión respecto a eso en particular, en cuanto a la transformación del tipo de combustible de los vehículos antes de llegar al eléctrico, digamos? ¿Tú ves que se va a avanzar en la utilización de combustibles alternativos, biocombustibles, gas, etcétera, que no, por lo menos estas latitudes no están, por lo menos en Uruguay no está si bien se utilizan mezclas, pero no es algo que, bueno, en Argentina, por ejemplo, se usa mucho el gas para los vehículos, Sí. pero ¿cómo lo ves tú a nivel mundial el tema ese? Pues, vamos a ver, partiendo de la base de que tenemos un gran problema, y el gran problema es, no lo formulo yo, con mis sesgos que pueda yo también tener, pero el gran problema es no poner trabas al aumento de la movilidad, porque sería proveer trabas al desarrollo humano, al desarrollo económico y tal. Y si no ponemos trabas y se sigue el desarrollo, las demandas de energía son cada vez mayores. Y al mismo tiempo, las restricciones en cuanto a su impacto medioambiental, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a utilizar todo lo que se pueda utilizar que mejore la situación en cuanto a emisiones, disponiendo de energía. Así que eso es como de una lógica aplastante. Cada país tendrá su parte, ¿no? Pues los bios en Brasil y no sé qué. Mira, el otro día precisamente una conferencia, una webinar que se llama ahora, ¿no? De ASEPA, que invitamos también a través de FEIBI, y como 200 personas de Iberoamérica la siguieron, o se inscribieron por lo menos, no sé si al final la seguirían menos. Pues era el e-fuel. Y la conferencia fue de Repsol, de la empresa Repsol, que es bien conocida, pues que ya ha montado una planta en Barcelona piloto, pero para producir toneladas, piloto para ellos, ¿no? Pero no de laboratorio, para producir pues, combustible sintético.
¿Y en qué consiste el combustible sintético este? Pues en capturar carbono, capturar carbono de las fuentes que producen carbono, y producir el combustible, o sea, molécula de hidrocarburo con hidrógeno. Entonces, fijaros cómo es el círculo. Hidrógeno verde. También en España tenemos ahora mismo un exceso de capacidad de energías limpias, porque por las noches pues los aerogeneradores están quietos y eso es un 20% de la energía del país, o la solar. Producir hidrógeno verde, o sea, hidrógeno con energías limpias. Y mezclarlo químicamente con carbono capturado de la atmósfera o capturado de los propios vehículos y producir combustible. Fijaros el círculo que bien se cierra. Pues esto ya no es una cuestión de un paper científico por ensayo de laboratorio. Se está invirtiendo muchísimo en esta planta de Repsol en Barcelona, muchísimos millones, y ya está. Y la conferencia fue un panel, que además fueron 4 expertos de Repsol los que intervinieron, y que fue hace 2 semanas que hablaron ya de esta realidad. Pues tienes razón. Por supuesto, el gas, que tiene algunas ventajas medioambientales, pues, porque quema mejor, etcétera. En España, por ejemplo, la firma SEAT está produciendo bastantes vehículos con gas y se le está dando una etiqueta de vehículo ecológico. Y, por tanto, tienes toda la razón. Y esto está en un concepto general. O sea, aprovechar todo lo que se pueda aprovechar con tal de que mejore, de que pueda seguir aumentando la movilidad, pero mejorando, reduciendo los impactos medioambientales. Esa es me parece que es primero, que se ve, y segundo, que se razona una lógica aplastante. Perfecto, Paco, muchas gracias, muy claro. Bueno, pues seguimos. Vamos a los nuevos paradigmas de la movilidad, a ver qué nos depara. Vamos a ver. Efectivamente, nosotros nos encontramos con lo que podríamos llamar el paradigma actual de la movilidad, que tiene un conjunto de atributos y que está muy basado, como hemos dicho, con datos. Hemos puesto con datos, no con conceptos teóricos, que es el automóvil convencional el que ha estado soportando esta paradigma actual. Sin embargo, también hemos dicho que hay un conjunto de drivers que creo que en nuestro idioma podemos denominar los impulsores, y también queda bien, que nos lleva hacia un nuevo paradigma. Tendrá sus efectos que seguirá incrementando hacia otros paradigmas. ¿Cuáles los atributos fundamentales del paradigma actual? De este vehículo muy basado cuantitativamente, lo hemos visto antes con números, en el uso de lo que llamamos el automóvil, el vehículo privado, tal. Pues en principio la movilidad personal y familiar está muy basada en eso, en el automóvil, en términos cuantitativos. Siempre hablamos por ejemplo, de movilidad interior en los países. Claro, luego cuando uno va, si hacemos un viaje a conocer Pekín, pues coges el avión, obviamente, ¿no? O por negocios, ¿no? Pero la movilidad, la movilidad en número grande, está muy basada todavía en el automóvil. ¿Por qué? Porque el automóvil, además de moverte, te da libertad. Tú eliges dónde vivir, dónde trabajar, dónde divertirte, con quién viajar. Libertad. Y claro, cuando asocias ese impulso atávico que yo señalé al principio de la movilidad, la asocias con otro no menos atávico en el ser humano, que es la libertad, la autonomía, te lleva al coche. Es que te lleva a un medio como pasa con el teléfono, con las comunicaciones, el teléfono celular, el móvil o como queramos llamarlo, pues que al final cada uno tiene el suyo porque quiere esa autonomía, esa libertad. Luego, en algunos casos también se ha producido estatus, es confort. El automóvil es confort, ir con tu familia, con tus hijos, no sé qué, parar aquí, comer allá. Todo eso es confort, oír la música que te gusta. Por tanto, el automóvil es tan atractivo para satisfacer esa necesidad atávica del ser humano que es lo que justifica su éxito. Si es que las cosas son así de sencillas.
Y la movilidad de las mercancías se basa en vehículos ligeros y también en pesados de diferentes configuraciones. También hemos visto que, bueno, en España absorbe más del 90% de la movilidad. Debería absorber más el ferrocarril, muchísimo más, porque aquí tenemos un ferrocarril que ya, mira, en personas con alta velocidad se ha recuperado, pero bueno, la cosa está así. Esa se puede cambiar algo, pero no tanto, porque el puerta a puerta es que no lo quita nadie como interés, ¿no?, de la propia oferta del modo carretero. Luego está basado hasta ahora en el motor de combustión interna y en los combustibles fósiles. ¿Por qué? Los costes externos, que es todo esto que impacta no solo en el automóvil, por supuesto que otras actividades humanas también, pues los paga la sociedad, no lo están pagando demasiado ni el usuario ni los fabricantes, que bueno, que su negocio está ahí. Y como los costes externos los asume la sociedad, pues también digamos que ha sido barato. Los fabricantes de vehículos han sido los actores principales, siguen siéndolo los actores principales. ¿Por qué? Porque dominan las tecnologías esenciales que hasta ahora han estado en el motor de combustión interna, en la transmisión, en toda la parte mecánica. Todo esto lo han dominado los fabricantes y cada vez se han ido asociando hasta llegar ahí, pues a tener, no sé, pues una docena de grandes fabricantes en todo el mundo y tal. Y los usuarios mayoritariamente han sido los propietarios, somos los propietarios de los vehículos. Como sabéis, pues ha ido aumentando, incluso muchas familias, pues con más de un vehículo, etcétera, etcétera, y los niveles de motorización que decían. Más o menos este es el panorama, llamemos, del paradigma actual. Pero, ¿dónde están los impulsores? Bueno, pues tenemos un incremento de población que se espera que pueda llegar a 9.000 millones hacia el año 50. Hay una previsión que yo señalaba antes que podría llegar a 3.000 millones de coches en el año 50 también. Hay un incremento de la urbanización porque la ciudad sigue, bueno, ofreciendo pues ventajas. No voy a narrarlas ahora, ¿no? De manera que se podría pasar del 70% actual al 84% actual en el año 50. Lo cual significará expansión de la superficie urbana, salvo, bueno, que se pretenda eso acotar, pero es muy difícil porque la gente, bueno, pues la ciudad y además en la democracia, pues lo que piden los seres humanos que luego votan, pues es que quiero que no me impidan poder vivir en una ciudad y además tener una casa y tal y cual. Pues necesitamos suelo urbanizable, etcétera. Pero junto a todo esto están los impactos medioambientales que hemos comentado, aunque fijaros, la emisión de gases de efecto invernadero de la Unión Europea de los 27, el transporte solo contribuye un 24%. O sea que no es el único, pero en fin. Y en cuanto a las partículas, es la segunda fuente en lo urbano, no es la primera, y el NOx, que por supuesto preocupa. Y junto a todo ello, primero unas necesidades, luego unos problemas, vienen unas soluciones porque justo tenemos los vehículos híbridos, eléctricos, de batería, etcétera, que vienen, las TIC, que vienen a ofrecernos soluciones. Entonces, todos estos impulsores nos llevan al nuevo paradigma. Y el nuevo paradigma podríamos, de alguna manera, expresarlo de la siguiente manera. Primero, la diversificación de los medios y de los tipos de movilidad. Ahora está apareciendo, luego lo pondré por ahí en el escrito, la movilidad esta personal que llama, el patinete, no sé qué, lo que queramos. Pero esto es una diversificación que está ahí, desde la bicicleta al patinete hasta los vehículos más sofisticados. La descarbonización y mejora de la calidad del aire. Esto también ahora mismo es un objetivo que se puede matizar cuando algunos políticos tengan menos efervescencia en el asunto, pero es incuestionable. El uso eficiente de los vehículos, que puede llegar, para que no siga creciendo el parque, etcétera, vehículos compartidos, viajes compartidos, el car sharing, el pool sharing, etcétera. A las energías más limpias, diversificadas, ahí está lo del gas que tú antes preguntabas, al uso optimizado de todas ellas. A que cambia la cadena de valor de la movilidad, con nuevos actores que ya no van a ser los fabricantes de automóviles convencionales solo. Y cómo los servicios ganan en importancia en relación con los productos. Por ejemplo,
Mobility as a Service, por ejemplo, todo ese concepto. ¿Cómo esto puede afectar al coche? Al coche. Esto afecta a muchas más cosas, pero al coche, pues así. Esto nos lleva al coche más o menos electrificado, pero incluso el coche más o menos especializado, más especializado que ahora, para cubrir nichos de mercado optimizados. Yo a veces, mira, aquí hemos tenido incluso un proyecto que tenemos por ahí para el tema del transporte de la última milla, ¿no? En España tenemos una ciudad que se llama Cuenca, que es de donde es José María López, precisamente, que es una ciudad con bajadas y subidas toda la ciudad. Es una ciudad de montaña en que las calles son subidas y bajadas. Y además relativamente pronunciadas. Tenemos otra ciudad, bueno, son ejemplos, que yo he puesto cuando estábamos armando un proyecto para desarrollo de vehículos de última milla. Tenemos uno que son Sevilla, todo llano, todo llano, todo llano. ¿Por qué vamos a diseñar el mismo vehículo cuando además, cuando tú vas a la electrificación, baterías, etcétera, te permite diversificarlo mucho más sencillo que cuando estás con motores térmicos más rígidos en las tecnologías? Y podemos hacer un vehículo para logística de última milla para Cuenca, optimizando todo su cadena, su sistema de propulsión, sus baterías, etcétera, etcétera. Y otro para Sevilla, completamente distinto. Y ser rentable, aunque sean nichos de menores unidades. Por tanto, yo diría que un primer paso está aquí, en la electrificación y en la mayor especialización de los vehículos. Claro, podemos seguir, todo esto va influyendo y dejándose influenciar por muchas más cosas. Ahora aparecen nuevos impulsores, la electrificación, los vehículos autónomos y conectados, las ciudades inteligentes, los nuevos modelos de movilidad, los nuevos actores. Ya fijaros cómo apareció pues, el fabricante de vehículos eléctricos porque no tenían la servidumbre. ¿Cuál es este famoso? Hombre, los importantes de vehículos eléctricos, el Tesla, ¿no? No tienen la servidumbre del motor de combustión, cuya tecnología es sofisticada y su optimización no la tiene cualquier fabricante, pero los motores, hombre, pues sí, efectivamente para automoción y los imanes permanentes y demás, pues también genera para optimizarlos ciertos problemas, pero como que son tecnologías que pueden ser asumibles por terceros actores, ¿no? Que no son ya, o segundo, que no son los propios fabricantes. Por tanto, todo esto entran nuevos y también de mercado. La electrificación de los medios de transporte de ciudades es un camino irrenunciable. Las tecnologías de vehículos, todo esto que hemos hablado, me lo salto un poco más. La oferta actual de vehículos, claro, la oferta actual no satisface toda la demanda de todos los segmentos de demanda, ni siquiera para la ciudad, por ejemplo, en los temas de mercancías y demás. Y por tanto, decíamos antes que habrá un transitorio. Bueno, no me voy a detener mucho, pero la electrificación hacia la que llevamos irremisiblemente, pues hoy ofrece barreras de autonomía, precios, cómo la oferta no satisface totalmente la demanda de usuarios. Los beneficios ecológicos dependen del mix energético. En unos países va muy bien, en otros menos bien. Las infraestructuras de recarga todavía son muy insuficientes. Y, en fin, incluso la pregunta que antes muy acertadamente me habéis hecho sobre las baterías. Bueno, total, que todos estos nuevos paradigmas, no me voy a... Bueno, haré una cita. Por ciudad inteligente entendemos la optimización de la gestión de datos para mejorar todos los servicios urbanos, entre ellos el transporte, la energía, la salud, la seguridad, o sea, el manejo del Big Data, en este caso para lo que concierne a la optimización del sistema de transportes. Y entonces, bueno, pues todo esto también lleva aparejado la anticipación para lo que podría llamarse el riesgo de trombosis de los sistemas, entre ellos el de transportes, la capacidad, el desarrollo de modelos policéntricos en las grandes ciudades para reducir viajes, la movilidad multimodal, pero muy asistida por los sistemas inteligentes, ¿no? La optimización de rutas, flota, el uso, por supuesto, de los vehículos eléctricos, porque se podrá mejorar con todo ello en la ciudad inteligente la gestión de la energía, claro.
la optimización de la gestión en energía y de las redes más o menos inteligentes del uso de la energía eléctrica, entre otras cosas, optimizando el uso de energías limpias. O sea, todo este conjunto de nuevos impulsores nos está llevando ya a otro calificativo, el automóvil eléctrico, autónomo y especializado. O sea, pasaríamos del convencional multiuso a la electrificación y especialización de vehículos y ahora ya al vehículo autónomo. Autónomo que no hace falta pensar en que todos los vehículos van a ir sin conductor, así ya pronto yo no los veréis, muchos de vosotros seguramente tampoco, pero hay nichos en los cuales tampoco me voy a extender ahora, porque es otro tema muy apasionante y muy amplio. Hay nichos en los cuales los vehículos autónomos parcialmente automatizados o los vehículos automatizados van a ir ganando. Bueno, con lo cual todo esto va a tener unas potenciales aportaciones que están ahí, pues en 10, 12, 15, 20 años, de muchísima más seguridad de los vehículos por los vehículos autónomos o automatizados, acercándonos al 0 víctimas por accidentes, pero en unas décadas, la movilidad ampliada a mayores, a personas con discapacidad, la optimización de la flota, de los flujos de tráfico, de los consumos de energía, de los tiempos de viaje, la reducción del parque de vehículos si se va a modelos compartidos, que cada vez se están generalizando más. Mucha gente que dice, yo no tengo el vehículo, pero es que puedo, para irme en ciudad, sé que tengo a 100 metros de mi casa uno que yo lo reservo y lo cojo y lo dejo donde quiera o no donde quiera, según sea eléctrico o no, en Madrid me refiero, pero cuando quiero hacer un viaje más allá, alquilo, pero ya no con el concepto de rentacar tradicional, sino del car sharing, pues otro coche que me interesa más, etcétera, etcétera. Por supuesto, la reducción de los impactos y los nuevos modelos de negocio, de taxis, de flotas de uso compartido, etcétera. Total, que estamos ante esos cambios enormes en todas las modalidades de movilidad, pero fijaros que respondiendo conceptualmente al esquema, no paremos la movilidad porque pararíamos el desarrollo, pero hagámosla mucho más compatible con el medio ambiente. Retos, pues bueno, pues retos hay mucho. La adecuación de nuevas exigencias de movilidad a personas y mercancías. Nosotros en INSIA estamos embarcados en proyectos de este tipo, de vehículos para nichos de cosas, ¿no? Vehículos mejor adaptados a los entornos urbanos, vehículos mejor adaptados a personas con discapacidad o personas mayores. La población envejece muchísimo. Este es otro dato que no puse antes, pero envejece muchísimo. Y las personas mayores, yo ya casi pronto, ya no cumpliré los 50, desde luego, pues oye, pues queremos seguir conduciendo. Entonces, si la tecnología nos ayuda, va a ser posible llevarlo más allá. Los vehículos más seguros de cero emisión, los vehículos limpios, consumos reducidos y emisiones locales cero, los vehículos inteligentes, autónomos y conectados dentro del sistema inteligente, las energías alternativas que hemos ido indicando, la mejora de los medios públicos de transporte, esto es una cosa irrenunciable en las grandes ciudades, la potenciación de otras alternativas como la movilidad personal, de la bicicleta. Hombre, yo desde luego me horroriza mucho ver compartir los mismos espacios, las mismas vías por bicicletas, patinetes y coches y tal. Eso es una... Yo me he dedicado muchísimo de mis 40 y tantos años de ejercicio más activo, me he dedicado muchísimo al tema de la seguridad. Y los flujos, la heterogeneidad de flujos es para la seguridad es fatal, ¿no? Las motos, etcétera. Entonces, pero en las ciudades deberán de ir buscándose, y se van buscando, lo que pasa es que no es fácil hacerlo a corto plazo, pues vías especializadas para cada uno de los modos que no generen riesgos, ¿no? La diversificación de vehículos de transporte de mercancías, camiones de muy gran tonelaje, pero también los de la última milla, muy especializados, como antes ponía algún ejemplo. Y bueno, y en definitiva, la optimización del sistema de transporte en su conjunto. O sea, como veis, en realidad, para los ingenieros y los científicos, es un mundo apasionante este. Porque resulta que unas tecnologías muy maduras que han alcanzado unos niveles espectaculares y que parece, bueno, que está como asintóticamente, unas tecnologías muy maduras, ahora de buenas primeras se están convirtiendo en un área de lo más dinámico en cambios
en cambios tecnológicos, en integración de diferentes tecnologías. Por tanto, para todos los que, sobre todo, sois jóvenes y estáis en este área, oye, fantástico, porque ahí es estimulante, hay un trabajo enorme, no solo el que se dedica al automóvil, mira, los que os dedicáis a la producción de energía eléctrica o de otras energías, pues es extraordinario. Y conclusiones, según mi punto de vista, pero creo que lo he ido mostrando con datos. La movilidad humana seguirá creciendo en el futuro a escala mundial. Sus límites se encontrarán únicamente en los medios técnicos y económicos con los que cuenten los ciudadanos para satisfacer esa necesidad. Y si hay desarrollo económico, hemos visto que la movilidad crece incluso más que lo que crece la renta per cápita de las sociedades. Por tanto, y habiendo regiones muy pujantes en el desarrollo económico, como son las asiáticas, de mucha población y con unos crecimientos económicos enormes, pues la movilidad y el número de vehículos, de coches, pues seguirá aumentando. Seguramente se mantendrán las invariantes que decía antes, dentro de ciertos límites, ¿no? Como el tiempo medio diario de utilización, porque esto va casi consustancial con las necesidades humanas, y bueno, el porcentaje de ingresos, todo ello nos llevará a seguir justificando ese incremento de movilidad, ¿no? Los medios de alta velocidad experimentarán un incremento muy... Hombre, seguramente en Uruguay, pues no, porque tenéis un país relativamente pequeño, que entonces si pones un tren a 300 kilómetros se te acaba el viaje demasiado pronto, ¿no? Pero a nivel mundial, desde luego, seguirán aumentando y por supuesto la aviación, que esa nos afecta a todos, ¿no? El parque mundial de automóviles podría duplicarse en 2 o 3 décadas. Si no suceden, pues no sé, descalabros en cadena como el que ahora desgraciadamente padecemos. La descarbonización y la eliminación de emisiones locales son objetivos que determinarán el desarrollo de las nuevas tecnologías de propulsión de los vehículos. Son las metas que tampoco van a ser movibles. Progresivamente se sustituirá el parque actual de vehículos por los llamados automóviles verdes, utilizando energías limpias, pero progresivamente, ¿no? Los nuevos combustibles, como son los sintéticos, los e-fuel, ayudarán a lograr parte de los objetivos, bueno, hay fuel y gases y demás, ¿no? Esto es un ejemplo. Los objetivos de descarbonización. El hidrógeno verde se contempla como una solución para el medio y largo plazo. En el INSIA estamos muy interesados en esto y haciendo cositas. La investigación y la innovación jugarán papeles de gran relevancia para afrontar los retos. Y los cambios sociales y las decisiones políticas asociadas a estos cambios, pues influirán mucho. Influirán sobre todo en la velocidad de los cambios. Y esto, pues, en fin, es menos predecible desde el punto de vista más técnico que podemos estar nosotros hablando. Y dicho esto, pues muchísimas gracias. Espero que hayáis estado atentos, que no os hayáis ido levantando por ahí, perdiendo parte de la charla, pero en fin. Quizá haya algunos minutos todavía si alguien quiere comentar o preguntar algo. Por mi parte, he acabado. ¿Sí? Hola, sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ramón Rojas, yo soy de la Maestría de Ingeniería de Energía en la Universidad de la República. Sí. Es un placer para mí saludarles y bueno, tenía una consulta, más que todo, no sé si dejarlo como una reflexión, una de las cosas que yo siempre me he detenido a pensar cuando veo lo que es el tema de la movilidad eléctrica, cómo está incursionando en lo que es el parque automotor mundial, es Sí. que, bueno, ¿qué estrategias tiene esta masa crítica, digamos, de movilidad eléctrica? No sé si llamarle masa crítica porque ya estamos hablando de una gran mayoría de personas que están incursionando en esto. Para combatir una de las barreras que no vi enumeradas, pero creo que deben estar contempladas, que es el sistema industrial o el monstruo de la industria de los combustibles fósiles. Porque no es nada más la guerra o la ambición por estas materias primas del combustible fósil, sino también contra la misma combustión como tal intrínseca, ¿no? En cuanto a la reacción, ya es un sinónimo, para bien o para mal, la combustión sinónimo de poder. Entonces, capaz que más que pregunta, lo dejo a modo de reflexión, ¿cómo se combate este fundamentalismo de que ya hasta el sonido de un auto a combustión ya refleja poder, ya es mientras más fuerza tenga, parece ser más atractivo para muchos actores del mercado. Y porque también
o sea, nosotros ya, capaz que lo vemos como que fuéramos muchos, pero nosotros somos una minoría en cuanto a las personas que realmente conocen esto de que el auto a combustible fósil es altamente contaminante y nos pudiera estar llevando a problemas futuros y en un futuro cercano bastante fuertes, ¿no? Mi duda es cómo se está enfrentando o si esta barrera ya se está contemplando a nivel de mercado para poder combatirla, porque lo veo más como una colonización del mercado, ¿no? Bueno, vamos a ver, ahí tienes varias partes. Primera, el que los automóviles actuales sean altamente contaminantes no se sostiene hoy. Los que siguen ya las normas, en nuestro caso el Euro 6, el Euro 7, etcétera, entendiendo por contaminante no el CO2, porque el CO2 no es contaminante, es un gas que está en la atmósfera. Es más, si no hubiera CO2 no habría vida. Nuestro organismo está también, sin ir más lejos, compuesto por muchas moléculas que tienen carbono, y las plantas y la función clorofílica, no, el CO2 no es un contaminante. Y en cuanto a los otros, realmente hoy los vehículos actuales son prácticamente limpios. O sea, un vehículo actual CO, que hace unas décadas emitían, nada. Azufre, óxido de azufre, nada, cero. Y óxido de nitrógeno o partículas, ya 100 veces menos que hace 20 años. O sea, realmente no es lo que es contaminantes. Sí es el CO2. Ahora mismo la barrera está más bien en el CO2. Y esto efectivamente son los combustibles fósiles. Hay por ahí, en fin, a veces lo oyes, ¿no? Decir, no, es que estos son los grandes poderes productores de combustibles que por supuesto se resisten a que esto vaya atrás. Yo no sé, porque, en fin, eso ya es entrar en una dinámica que se nos escapa un poco a los que estamos más en la tecnología, en la ciencia, en la academia, ¿no? Yo creo, pero lo que sí puedo asegurar es que los fabricantes no son los que venden el petróleo. Los fabricantes, los grandes fabricantes, ellos no se benefician del petróleo. Ellos se benefician del vehículo. Y que cuando los grandes fabricantes, imaginaros, bueno, Toyota ya lleva mucho tiempo, ¿no? Que es el número 1, Volkswagen, que debe ser el número 2 del mundo, está electrificando más o menos toda su flota. Quiere decir que a ellos lo que les interesa es hacer coches que puedan vender. Y por tanto, que en la medida en que la sociedad demanda coches que van por lo eléctrico y los poderes públicos, sobre todo los países democráticos, tienen que atender a su sociedad, porque si no, pues lo pasan mal los políticos, aunque algunas veces algunos políticos en plan talibán se pasan, en mi opinión, algunos. Pues resulta que yo creo que evidentemente, fijaros, está todavía todo el tema del transporte de mercancías, que es muy difícil, no se puede, los camiones, etcétera, electrificarlos, no, todavía ni pensar en ello, ¿no? Tendrá que llegar ya el hidrógeno, pero bueno. Por tanto, la mayoría de yo creo que todos los fabricantes están electrificando toda su flota. En la medida de lo posible. Si hicieran todo vehículo eléctrico, tendrían que cerrar porque no hay todavía clientela para todo vehículo eléctrico, porque no hay suministros suficientes, recarga, todos los problemas que hemos visto y que más veréis en este curso. Pero el fabricante lo que quiere es vender coches, no vender petróleo. Y si las sociedades dicen que lo que hay que ir es por un camino, los fabricantes van por ese camino. Y ahora mismo los fabricantes, los grandes fabricantes europeos, que son una referencia mundial, como bien sabéis, todos están electrificando su flota rápidamente y lo más que permite el mercado. De manera que yo no creo que ahora que los fabricantes de petróleo pues tendrán otros ámbitos de... Hombre, por ahí tienen todo lo naval y el aéreo, no sé qué, pero por lo que se refiere a los automóviles, los fabricantes de coches no tienen participación en las petroleras, y ellos quieren vender coches y los venderán según la sociedad se los va demandando. Y ahora mismo los europeos creo que perdieron un poco el compás, debieron de haberse incorporado al eléctrico
antes, como ya lo hicieron los japoneses, los coreanos, etcétera, pero ahora mismo están a tope y tienen una capacidad tecnológica y tienen un nivel de talento. Los fabricantes de las grandes, pues el Mercedes-Benz, el Volkswagen, el BMW, los franceses, el Peugeot, etcétera, PSA, tienen una capacidad y un talento tan desarrollado y una capacidad económica que pronto van a arrasar con todas sus gamas prácticamente electrificadas. Esa es mi opinión. Ahora, más bien electrificadas pasando por lo híbrido, ¿eh? Porque el otro no tiene todavía, no cubre bien el mercado. No sé si satisface tu curiosidad, pero esa es mi impresión. No, seguro, sí. O sea, es más que todo eso, va a compartir la visión y saber la visión de un experto en cuanto a esto. También tener en cuenta que hay empresas que se saltaron esta transición híbrida y se fueron directamente, inclusive ya están hablando de self-driving en el caso de Tesla, y empresas como Rivian que le están compaginando en cuanto a lo que es el vehículo eléctrico, se saltaron la parte híbrida y ya están apostando a un mercado capaz más ambicioso. Fíjate, un Tesla, ¿quién se lo puede comprar, no? Claro, es que las marcas generalistas que hacen coches grandes, coches pequeños, coches para todo el público, no es lo mismo, por el tema de costes, de autonomías, en fin. Pero bueno, ese es el camino, la velocidad en la que podemos discutir en función de cómo vayan presionando las circunstancias y los políticos y tal, pero ese es el camino. Otra pregunta. Andrés Garagorri, yo tengo una consulta. ¿De dónde eres tú? Yo trabajo en UTE también, en la parte de transmisión, de las obras que se hacen acá en Uruguay de transmisión, y estoy haciendo posgrado en el sistema eléctrico de potencia. Sí. Bueno, y la consulta que me quedaba era, hiciste una breve mención en lo que podría llegar a ser el análisis de la huella de carbón para analizar todo el proceso de un auto eléctrico y la batería eléctrica, que también tiene sus emisiones. Y me queda la consulta después, es en autos eléctricos consumiendo energía eléctrica que no es generada de origen renovable, digámosle, ¿no? Porque si uno tuviera autos eléctricos consumiendo energía eléctrica que después se produce a raíz del carbón, sería un poco raro también, ¿no? Acá en Uruguay tenemos mucha generación a raíz de renovables, pero hay otros países que capaz que el crecimiento está impulsado por el carbón, quizás China u otros países de ese estilo. O Polonia. No sé si hay algún análisis después, vamos, por supuesto hay muchos análisis de esta naturaleza. En definitiva, el llamado mix energético de un país es absolutamente determinante. Por encima de un cierto valor de ese mix en cuanto a CO2 por kilovatio hora, por encima de eso resultaría que un vehículo eléctrico emite más CO2 que en uso, emite más CO2 o con el ciclo total, ¿no? Más que uno de combustión interna. Es decir, España no, España tenemos un mix que para un conjunto de millones de vehículos, más de los que a corto plazo se van a establecer eléctricos puros, podría soportarlo de una forma beneficiosa, porque tenemos, como decía antes, nosotros tenemos solo en eólica un 20% de la total, pero por la noche, como también tenemos un 20% de hoy por hoy de nuclear, y las nucleares no se pueden parar, por la noche tenemos ahí una capacidad inutilizada que se podría utilizar para eso o para producir hidrógeno, ¿no? Pero Francia, que tiene su energía muy basada en lo nuclear, pues su balance es estupendo. Por eso las empresas francesas también se han desarrollado mucho ahí. Y luego hay otros países, un paradigma es el polaco, que todavía tiene mucho carbón, que sería fatal. Emitiría más CO2 el vehículo eléctrico que uno de combustión. Por tanto, tienes razón. El mix energético es fundamental. Si un país no tiene mucha energía, llamemos limpia, verde, tal, pues la electrificación no le beneficia. En el CO2 sí le puede beneficiar en la ciudad. Bueno, creo que hemos llegado a las 7 y seguramente mi colega estará por ahí esperando ya. ¿Es verdad? ¿Hemos llegado a las 7 o no?
Hemos llegado, Paco, efectivamente a las 12 de Uruguay, que en este momento son 5 de la tarde de Madrid. Nosotros ahora tenemos previsto una hora para almuerzo acá y luego esperamos a José María para la clase de la tarde. Vosotros hacéis entonces ahí un alto, sí, sí. Bueno, pues nada, ¿qué tal el resultado? ¿Ha sido muy pesado? ¿Se ha seguido bien? Te queremos agradecer, como siempre, muy ameno y muy profundo en los conceptos que a nivel conceptual, a veces con tanto ruido que se escucha de distintos lados, se pierde un poco y realmente tu visión genera profundidad y una visión hacia adelante en base a tu experiencia, que es muy buena, muy importante para nosotros. Así que muy clara, muy entretenida, y te agradecemos mucho, Paco. Pues nada, yo soy el agradecido y estoy contentísimo de estar, aunque sea por este procedimiento, que a los profesores pues nos gusta más el cara a cara, ¿ves? Pero bueno, aunque sea por este procedimiento, pues ha sido un placer. Mañana seguiré con vosotros, pero ya no va a ser tan sencillito. Mañana habrá que poner alguna ecuación por ahí, matemática, ¿no? Sí, aprovecho, Paco, primero para agradecerte tu participación. Enaltece la calidad del curso, no cabe ninguna duda. Y bueno, quería aprovechar para agradecerte e indicarle a los asistentes que por favor envíen sus datos personales, todos sus datos personales e institucionales, a nuestras casillas de correo que están indicadas en los documentos que hemos difundido. En particular, lo voy a poner ahora mismo en el chat, mi correo electrónico y el de María Misa, lo voy a poner acá para todos. Un segundo, por favor. JP Carriquiri, voy a poner el Gmail y también @fin.edu.uy. Es muy importante que nos envíen todos los datos personales e institucionales para hacer los controles correspondientes. Así que bueno, muchísimas gracias, Paco. Encantado de tenerte. Y hasta mañana. Creo que yo mañana voy a la segunda hora entonces, ¿no? A la segunda clase. Sí, correcto. Mañana será la segunda hora. Nos volveremos a ver. O por lo menos muy bien. a hoy. Hasta Exactamente. Mañana. Un saludo a todos. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Bueno, muy bien. Cortamos y volvemos por el mismo ID a las 13. Federico, Sí. ¿vas a pausar la grabación ahora y luego la retomas? Exacto. Bien, bien. Gracias. Bien.